Muy buena. Hoy nos toca otro referente malagueño, digamos, de los más top que hay aquí ahora mismo, en el momento. ¿Vale? Estamos hablando, como habéis visto en el inicio, con Tete. Tete, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, podríamos empezar con muchas cosas, pero vamos a ser sinceros, aquí lo que nos interesa es la persona. Vamos a dejarnos de club, de noticias, que eso estamos muy hartos de verlo y la gente lo que quiere es conocerte a ti como persona. Lo primero, lo más fácil, y que no es tan fácil los que son. ¿Cómo coordinamos ser padre con la etapa deportiva? Pues bueno, yo creo que una situación que todos, si Dios quiere, vamos a pasar en algún momento en nuestras vidas, ¿no? Y la verdad que lo coordino bastante bien porque al final tanto mi mujer como mis hijas pues me lo pone muy fácil, ¿no? O sea, empiezo por mi mujer que me conoció pues dándole patada a un balón, como es lógico. Por suerte pues llevo muchos años ya con mi mujer y entonces me conoció pues cuando era jugador medio, todavía era camino de ser profesional. Entonces ella me ha seguido toda mi carrera deportiva y entonces pues bueno, ella sabe pues, que se ha casado con una persona que llega los fines de semana y tiene partidos y he tenido la suerte o la desgracia de que no ha habido una temporada desde que tengo uso de la razón de descansar y tirarme un año sabático, porque en el momento que yo me retiré como jugador, ese mismo año ya entré en el cuerpo técnico con Molly, entonces pues mi mujer no tiene otra que es verdad que bueno, que muchas veces ella me echa en falta a lo mejor tener algún tiempo, algún fin de semana, pero sabe que es mi vida, que es mi pasión, ¿no? Y mis hijas me ayudan, me apoyan en todo, es más, son fieles seguidoras de equipo y tuve la suerte de que me vieron, aunque eran pequeñas, pero me vieron disfrutar como un jugador, como jugador. Y ahora también, ahora ya que son más adolescentes, pues disfrutan también del equipo, de las victorias del equipo. Si les preguntas, pues nunca olvidarán pues, el fin de semana que pasaron en Jaén, famoso del Olivo Arena, ¿no? De la Copa del Rey, que ya la vivieron como unas fans y fue maravilloso, ¿no? Y entonces, pues nada, ellas disfrutan mucho de mi pasión y al final, pues son capaces de ver cualquier partido de fútbol sala conmigo e incapaces de ver un partido de fútbol profesional. Para ponerte con ejemplo de hasta qué punto ellas disfrutan también de nuestro deporte, del fútbol sala. Vamos con tu etapa deportiva, ¿vale? Muchas temporadas de jugador, como ya se ha visto en el inicio más o menos, que hemos visto todas tus características, las cosas, pero nos vamos a cuál de los sitios te ha marcado más, de los sitios donde tú has estado de jugador te ha marcado más. El Viticanló, Navarra, ¿qué te marcó más? ¿Qué sitio te marcó más? Pues sinceramente sería injusto si a lo mejor dijese de algún sitio que no me marcase, ¿no? Yo creo que de todo saqué un aprendizaje, pero sí que es verdad que bueno, me acuerdo de mi debut en Primera División, que fue con Jerez, ¿no? Con David, con Frank Espinosa, allí debutamos en Primera División y nos dimos a conocer, ¿no? Después pues, tuve la suerte de jugar en Astorga, en Primera División, con Pepe Martín, que era un entrenador malagueño, que nos llevó a Diego Vera, a Andrés, a varios jugadores de David Campaña, nos llevó juntos allí a jugar en Primera División y sería injusto no acordarme de ellos, ¿no? Y allí aprendí muchísimo también con ellos. Y bueno, mi paso por Ceuta también, pasé un año maravilloso allí también. Y bueno, puedo acordarme un poquito no con más cariño, pero sí que me marcó a lo mejor y fue un paso muy importante en mi carrera deportiva, pues mi paso por Valencia, ¿no? Yo creo que ahí empezó verdaderamente el Tete se dio a conocer a nivel nacional, ¿no? Tete era un jugador ya conocido porque ya había jugado en Primera División 2, 3 temporadas, pero es verdad que el paso por Valencia me hizo crecer muchísimo, con Miki de entrenador, con una jornada de jugadores que con una hambre espectacular, Fede, Josete, Rafa, Josema, Isco, el propio Cristi vino después y entonces ahí fue un año, bueno, unos años, fueron 5 temporadas en las cuales pues fuimos capaces de jugar una final de Liga, jugar una final de la Supercopa, ganar un título de Copa, llegar a semifinales de Copa y Liga constantemente durante 3, 4 temporadas y entonces yo creo que ahí fue el salto definitivo de mi carrera
y Valencia la tengo en el corazón, ¿no? Después llegó Pamplona, ¿no? Que también le tengo muchísimo cariño con Imanol, que me convenció para irme para allá arriba y también disfruté muchísimo en esos 2 años jugando semifinales de Copa, de Liga y tengo amistades que son para toda la vida, ¿no? Allí en Pamplona, ¿no? Y lo disfruté muchísimo. Encima allí, pues bueno, ahí se quedó embarazada mi mujer de mi primera hija, no lo puedo olvidar en la vida, ¿no? En Pamplona. Y después acabé pues mi periplo antes de volver a Málaga, ¿no? En Benicarló, que también fue un sitio muy, muy querido, ¿no? Un club bueno, que durante 2 temporadas también nos faltó a las citas de la Copa, de las play-offs, de incluso llegar a semifinales. Yo creo que todos te marcan, todos son importantes y bueno, la verdad que muy feliz por la trayectoria que he tenido como jugador y bueno, y después llegó el colofón, ¿no? Las 9 temporadas consecutivas aquí en Málaga, que bueno, que yo todavía bicheo en YouTube y tenemos una entrevista en el pabellón que me hiciste, no sé si fue en el año 2010, 2011, cuando tú empezabas, ¿no? Y ya te digo que en la UMA han sido 9 años que han sido maravillosos, cada año mejor, o jugamos los universitarios, porque tuve la suerte desde la universidad, pues me animaron, ¿no? A que me sacara la carrera de magisterio, que la tenía media, y menos mal, bendita animación que me hicieron, ¿no? Con mi mujer para que terminaran los estudios que había comenzado. Y en la UMA, pues bueno, vinieron campeonatos de Europa universitario, campeonatos de España universitario y el colofón, ¿no? Que fue en el 2015, ¿no? Como jugador, pues ganar, ascender a primera división como campeón, que para mí, fíjate que tengo muy, muy, buenos recuerdos y si me preguntas por 2 o 3 recuerdos importantes ya puntuales, pues claro, no puedo olvidar que la Copa de España como jugador, no puedo olvidar que fui internacional en un par de ocasiones, pero ascender con el equipo de tu tierra, el que tanto habíamos soñado en poder jugar un año en primera división, para mí está a la altura de jugar en la selección o la Copa de Valencia, ¿no? No, nos vamos a esa parte de la que has dicho, Sí. porque nos vamos a tu primer título. El primer título es la Copa. Somos razonables y sabemos que también el equipo de tu tierra, como has dicho, esto se vive diferente, pero también contamos ya con una experiencia por detrás. Pero el título de la Copa es la primera vez, el primer título que gana Tete. ¿Cómo se vive esa Copa y ese final? ¿Cuándo se levanta ese título? Se me ponen los vellos los pelos de gallina, ¿no? La verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Estamos hablando de 2002, ¿eh? En el año 2002, hace 23 años, y empiezo a recordarlo y parece que fue ayer. No ayer tampoco, pero lo recuerdo que parece que lo estoy viviendo, ¿no? Tengo muchas imágenes y fue un año maravilloso en el cual éramos anfitriones, que creo que no había un equipo después de nosotros ganarla en el 2002, creo que no había, anteriormente la ganó Segovia en el 2000, creo, como anfitrión, o en el 99, creo. Y nosotros en el 2002 fuimos el último equipo que, siendo anfitrión, ha ganado el título de la Copa. Y fue, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, voy a contar anécdotas, ¿no? Nosotros íbamos de Cenicienta porque ese año, es verdad, el año anterior fuimos subcampeones de liga y la liga regular quedamos segundos, pero ese año en la liga regular no estábamos del todo bien. Estábamos en octavos, luchábamos entre la octava, la sexta plaza, estábamos ahí entre medio. Entonces llegamos con muchas dudas a la Copa, con muchísima ilusión, éramos anfitriones y me acuerdo que el primer partido fue contra Carnicer, el mítico Carnicer Torrejón. Y bueno, y fue un partido que nos daban todos por favoritos porque, claro, jugábamos en casa y me acuerdo que el partido lo empatamos, en la prórroga había gol de oro, existía el gol de oro y ganamos 3-2 con gol de Josema en un gol de oro, como te he dicho anteriormente, antes de llegar a los penaltis, pero 10 segundos antes habían tirado el Carnicer un tiro al palo que nos hubiera dejado fuera. Y pasamos de estar eliminados a pasar a las semifinales y enfrentarnos al favorito de todo, porque en el año 2002 el favorito era el Playa de Castellón, tenía un super equipo, había sido campeón de Europa ese mismo año, y nos enfrentamos a Playa de Castellón y me acuerdo que le ganamos 4-2 con la Fonteta, Fuente San Luis a tope, ganamos 4-2 y que tuve la suerte de hacer un hat-trick ese día y pasamos a la gran final, ¿no? Y la gran final, pues imagínate, era contra el Pozo Murcia, de Duda, era el primer año de Duda de entrenador y con Quique, que había estado con nosotros en Valencia el año anterior y ha firmado en Murcia, Paulo Roberto, bueno, un equipazo, Valo, una pasada de equipo, Sergio de portero. Y el partido se ganó 6-5, pero la anécdota que iba a contar es que la noche antes de la final
yo compartía siempre habitación con Fede, porque habíamos llegado junto a Valencia en el año 99, él era de Sevilla, yo de Málaga, eran los primeros andaluces que estábamos, bueno, o en el equipo los únicos andaluces que estábamos en el equipo, entonces los dos teníamos mucha amistad y compartíamos habitaciones siempre, y me acuerdo que él estaba lesionado, no pudo jugar la semifinal ni la final, y me dijo en la noche antes, me dice, Tete, yo no sé si vamos a ganar ningún título alguna vez, no sé, mañana tenemos la final y no sabemos si vamos a poder volver a repetir una final. Me dice, pero si ganamos el título éramos los dos capitanes y él era el que llevaba el brazalete. Me dice, como no sabemos si vamos a ganar otro título, la copa la levantamos entre los dos. Y yo me reía, digo, sí, hombre, vamos a levantar la copa, sí, ojalá podamos levantar la copa. Digo, eso ni me preocupa. Y por suerte, pues, mira, por suerte sucedió. Ganamos 6-5 con un gol de Isco a falta de 13 segundos y pude levantar la copa y tengo una foto en mi casa grandísima en la cual estamos Fede y yo con el trofeo de la copa, ¿no? Detalle increíble. Hombre, maravilloso de un amigo, de un amigo. La verdad que no, más que un compañero, éramos un amigo, pero no solo él, ¿no? El equipo del Valencia ese famoso, éramos una familia y nos llevamos todos en más, tenemos un grupo de WhatsApp que seguimos hablando, nos seguimos alegrando de los éxitos de cada uno. Cuando Rafa está en el Jimby nos alegramos por él, Isco está en Jerez, Fali, que también está en el grupo ahí en Coín, y hay un grupo maravilloso, ¿no? Que seguimos teniendo contacto y relación, ¿no? El siguiente, ya hablamos, te llaman para internacional con la selección. Cuando llega esa noticia, ¿cómo se lleva esa noticia y la primera internacionalidad? ¿Cómo se pisa esa pista? Yo creo que, fíjate, ganamos la Copa el domingo y me entero que soy internacional el lunes al mediodía. La verdad que fue todo en 2 días, fue maravilloso y yo creo que como deportista no creo que haya una alegría mayor que ser internacional por tu país. Al final, yo creo que es cuando te das cuenta que has llegado casi lo máximo que se puede llegar, ¿no? Representar a tu país como jugador es una cosa maravillosa y la verdad que fue un sueño. Bueno, yo no me podía imaginar que iba a ser internacional en ningún momento de mi vida y cuando recibí la llamada, la verdad que la alegría fue inmensa, la compartí lo primero con mi mujer, que estábamos allí en Valencia, y con mis padres, con mi familia, la verdad que fue un momento maravilloso y fue como te he dicho antes, de los 3-4 momentos que a lo mejor tengo señalados en mi vida y es uno de ellos. Y vamos con la parte de jugadores así, ¿no? ¿Qué jugador a ti, que hayas tenido como compañero o como rival, te ha marcado diciendo, es que es increíble, es que es diferente, es que no necesita a nadie? Bueno, por suerte he jugado hasta los 42 años, entonces me ha dado tiempo a ver a muchísimos jugadores, tanto como compañeros como rivales, ¿no? Como rival yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo creo que Paulo Roberto para mí me marcó porque era el jugador de mi época y un jugador que fue capaz de aguantar no sé hasta qué edad, no me acuerdo la edad que se retiró, pero me acuerdo que se retiró siendo pichichi de su equipo, metiendo cerca de 40 goles, una locura. Era una auténtica locura porque al final han venido otros, porque es verdad que él durante un tiempo fue el mejor, pero fue el mejor durante 10 temporadas. Después ha estado Ricardinho, que sí, que ha sido un jugador muy importante, que ahora ha anunciado que se retira, pero ha sido el mejor durante 5 o 6. Daniel tuvo su momento y fue el mejor durante 2 temporadas, al inicio de una temporada. A lo que voy es que él se mantuvo constante en el tiempo durante tantos años siendo el número uno y yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Aguantar tanto tiempo, yo creo que es una cosa que a mí me señaló, ¿no? Y después, como jugadores así que yo dijese que estaban a otro nivel, bueno, recuerdo a Marquinhos de Interview, a Schumacher, también recuerdo en su momento como compañero, compartí vestuario con Wilde en Chota y estaba a otro nivel, se notaba que iba para equipos grandes. Bueno, en Valencia, Quique, que lo conocí, bueno, con 19, 20 años, tenía 20, 21 años y parecía que tenía 35, una locura de un jugador brutal, brutal. Y bueno, no sé si, seguro que me olvidaré de mucho, aquí en Málaga había mucho talento, Fali, Fran Espinosa, Inza, Crispy, un montón de jugadores que en nuestra época fuimos todos internacionales, con lo difícil que es encontrar 5, 6, 7 jugadores malagueños internacionales en una misma jornada, pues lo conseguimos, ¿no? Y yo creo que
nos podemos poner en valor pues lo de esa generación, ¿no? Que ahora yo me río porque aquí hay en mi equipo que has tenido la suerte de verlo entrenar hoy, hay chicos tan jóvenes que se creen que yo siempre he sido entrenador, que no saben ni que he sido jugador, para que te des cuenta tú, ¿no? De cómo va pasando el tiempo y las cosas se olvidan y al final soy ya el tete entrenador más que el tete jugador, pero bueno, yo me sigo considerando jugador, ¿eh? Por eso es una de las cosas que estamos haciendo estas cosas, para que os conozcan de verdad. Y ahora nos vamos. Esa última etapa deportiva, que nos corta, que son 9 temporadas, ¿vale? Donde te vienes otra vez a tu tierra. Primero, ¿por qué eliges tu tierra? Porque todavía estás en tu etapa de jugador y sabes que estoy dentro de esto y sabes que me sé cuando hay ofertas, cuando no hay ofertas y sé cómo va esto. ¿Por qué eliges venirte a tu tierra y ya quedarte en tu tierra? Pues muy fácil te lo voy a poner porque es una experiencia de vida. Yo firmo en Benicarló 3 temporadas y te puedo decir que era el contrato más alto de mi carrera deportiva. Y estábamos hablando que en esa época se pagaba muy bien el fútbol sala. Y bueno, en el segundo año mi mujer recibe una oferta de trabajo en el cole que ahora actualmente trabaja y entonces pues decidimos que se tiene que decidir por la oferta porque ya mi carrera deportiva pues bueno, no era mayor, tenía 33 años, 32 años, cuando pasase esos 32 años, pero yo ya tenía en mi cabeza que iba a cumplir el contrato de Benicarló y me volvía para Málaga, ¿no? Y entonces pues ella decide, pues decidimos los dos que se viene aquí a aprovechar la oferta laboral de profesora y con el desgaste o con la añoranza de que mi hija tenía un año. Entonces yo me tiro un año en Benicarloso a distancia, pasando durante la semana solo, entonces el año se hace muy largo, muy largo, muy largo y entonces pues a final de temporada hablo yo con el que era presidente, que era Chimo, que en paz descanse, que ya no está entre nosotros, y le digo que mira, que quiero renunciar al año que me quedaba de contrato, y bueno, y recuerdo que él mismo me dijo, me intentó convencer, porque me dijo que no, que Miki le había dicho que yo no me podía ir, que tenía que estar un año más, y cuando intentó convencerme por todos los medios, yo le dije que no iba a seguir jugando, que no, que si no me tenía que quedar un año en blanco, me quedaba un año en blanco, pero yo me iba a mi casa con mi familia. Y cuando terminé de hablarme, él mismo me dijo, mira, ahora ya que no te he podido convencer, creo que has hecho lo correcto, porque yo me he perdido la vida de mis hijos por estar trabajando y me he perdido pues, los primeros años que son muy importantes y eso no me lo va a regalar nadie, ni lo puedo comprar con dinero. Y entonces pues decido venirme aquí a Málaga, hablo con Molly y bueno, Molly, ¿qué te voy a decir de Molly? Molly para mí es un segundo padre, es más que un amigo, es más que un amigo. Y entonces, pues yo tenía así una relación constante durante todo el año. Entonces, cuando yo le digo la posibilidad de que mi mujer está aquí, él ya durante el año empezó ya a decir, pues te vienes aquí. Entonces, llevábamos trabajando esto mucho tiempo. Entonces, cuando yo le digo definitivamente que sí, pues entonces él había hablado ya con Pedro Montiel y demás. Y me dice, venga, pues te vienes aquí a la UMA y aquí estudia. Entonces, cuando me convence para estudiar, y entonces ellos ya me lo ponen muy fácil. Es verdad que era otros tiempos, pero me lo ponen muy fácil y estar con Molly, pues era como volver al inicio, ¿no? Empecé con Molly, cuando yo me voy a Jerez, mi último entrenador fue Molly, y cuando vuelvo a Málaga, mi entrenador es Molly, ¿no? Parecía que no había pasado el tiempo, pero habían pasado pues 14 temporadas. Y entonces, pues muy contento de volver a Málaga y de afrontar, bueno, temporadas, pero en ningún momento nos podíamos imaginar lo que iba a pasar durante estos 9 años. Que hemos tenido unas vivencias que ni Molly se lo podía imaginar, ni yo me lo podía imaginar, ni nadie de los que estábamos aquí, y Crispy mismo, ¿no? que estaba también en toda esta época, ha sido actor principal junto a mí, nos podíamos imaginar todo lo que hemos vivido en nuestra etapa de jugador. Nos vamos en esta etapa de Málaga donde consigues un ascenso. Eso es importantísimo y en un club como era Málaga, Un ¿vale? club universitario. Un universitario donde se primaba ser estudiante universitario. Correcto. Eso lo vivió yo desde dentro y se primaban que fueran universitarios. A mí me denunciaban cuando jugábamos los campeonatos universitarios porque no se podían imaginar que una persona con 35 años estuviera matriculada, pero yo no estaba matriculado para poder jugar los campeonatos, no, es que yo estaba estudiando, es que yo iba a clase, es que yo tenía una hija, mi segunda hija, que la dejaba en la guardería de la UMA y me iba a la clase y después por la tarde a entrenar. Y a mí me denunciaban los equipos porque decían que era imposible que yo pudiera estar estudiando una carrera universitaria. Era ya muy mayor para poder estudiar. Eso lo viví yo desde dentro. Por eso es ese ascenso, esa temporada.
el transcurso de la temporada, ¿cómo se va notando esa diferencia? ¿Cómo se va notando que va llegando ese objetivo? Que nadie, y tú lo sabes, nadie se puede esperar nunca y ningún equipo podría esperar la UMA ascendiendo. Yo creo que cuando se inició la pretemporada de ese año, estábamos todos ilusionados para hacer una gran temporada, porque veníamos de un año anterior donde sufrimos para mantenernos, no te voy a engañar, hubo 2 años antes, hubo un cambio de ciclo, se fueron pesos pesados que estaban aquí, vinieron gente muy joven, nos mantuvimos en el equipo pues solamente 3 veteranos, que eran Crispi, Claudio da Silva y yo, y entonces pues el equipo era una incógnita. Pero ese año, pues bueno, el club apostó por, por chicos jóvenes que con mucha proyección, con muchísimo talento, que yo creo que se unió al crecimiento de Miguel y Oscar, porque fueron muy importantes, porque ya tenían ya 2 o 3 años de experiencia en el equipo. Y te estoy hablando de Chillo, que ahora está en interview en la selección española. Te estoy hablando de Javi Sánchez, que venía ya con una experiencia, un jugador de Córdoba con muchísima calidad. Me acuerdo que vino Alberto Porqui, un portero que venía de Valencia, que después ascendió, hace 2 años ascendió con Alcira. Y se me olvida alguno seguro, pero bueno, y el crecimiento de estos jugadores, mira, Luciano también venía del Levante, Javier Amorós, su hermano, se juntaron ahí, yo creo que se juntaron los astros y se formó ahí un equipo, pues una familia, lo mismo que nos pasó, que lo recordaba yo como Valencia, una familia, todas a una. Molly siempre cuidaba mucho el vestuario y en eso ha sido un número uno, que yo creo que es fundamental tener un vestuario sano. Y empezó la temporada, como bien dices, y empezamos a ganar partidos, llevamos 4 o 5 jornadas, nos vimos entre los 2 primeros, que no nos habíamos visto en esa situación. Miento, el primer año que yo llegué aquí a Málaga con Fran Espinosa y demás, hago el inciso ese año había 2 grupos en segunda y fuimos campeones de un grupo. Fuimos campeones porque ese año es verdad, vino Crispi, Fran Espinosa, teníamos un equipo bueno, Sergio Riaza, Bolilla de portero, Nacho Cisneros, teníamos un equipo y ese año fuimos capaces de ser campeón del grupo. Y después los playoffs, que eran una liguilla, no fuimos capaces. Ascendió Zaragoza y otro equipo más que no me acuerdo, no sé si fue Canarias. Y después de eso, ya nunca más jugamos un play una vez y nos quedamos un poquito fuera de todo. Y ese año, pues como te decía, el equipo empezó a creérselo, el equipo empezó a ganar partidos, 5 jornadas, 10 jornadas, seguías entre los 3 primeros, seguías ahí y nos plantamos pues nada, en la primera vuelta y fuimos, me parece que éramos campeones de invierno. Entonces, pues bueno, ahí ya, quieras que no, ya habían pasado 16 jornadas y ya empezaba las cabecitas a darnos vueltas diciendo, oye, que jugamos bien, es que somos difíciles de ganar, es que el equipo se gusta, el equipo compite. Digo, veremos a ver cómo nos den y seguimos, que nos plantamos en las últimas 3 jornadas pues con opciones de ascender directamente. Y bueno, a nivel anecdótico recuerdo que quedaban 2 partidos y jugábamos en Segovia. Y claro, dependíamos de nosotros, pero si nosotros no éramos capaces de ganar, recuerdo que el Brihuega, que era un equipo de Guadalajara, no hubiera ganado la clasificación, hubiera dependido Brihuega de ellos para ascender a primera. Y me acuerdo que empatamos en Segovia, y te puedes imaginar, termina el partido y habíamos estado toda la segunda vuelta en ascenso directo y entramos en el vestuario, algunos chicos jóvenes llorando porque pensaban que ya no la íbamos a ascender directamente, teníamos que ir al playoff. Y claro, quedaban 2 jornadas y no eran unificadas, Después jugaba el Brihuega. Y entonces el Brihuega, todo el mundo pendiente de, bueno, pues me acuerdo que los móviles, los resultados, uno hablando con otro, y coincidió que el Brihuega empató. Me parece que fue con Valdepeña. Empató con Valdepeña. Y cuando terminó el partido en esa pista que nos enteramos, en el vestuario era una fiesta. El vestuario parecía que habíamos ascendido. Todos los llantos eran risas, eran cantos, y ya dijimos todo en el autobús, es que el autobús de vuelta era todo el mundo pensando el sábado no se nos escapa, el Fernando Argüelles va a ser una olla a presión, ahí no va a caber nadie, y así fue. Así fue. Me acuerdo yo ese día, el Fernando Argüelles, un 19 de abril, ¿vale? Del 2015. 19 de abril 2015. Me acuerdo yo que llegamos al pabellón y es que ya estaba la gente dentro. Se quedó gente fuera. Yo veo vídeos y digo, es increíble. Estaba el pabellón lleno y bueno, y se hizo la machada, ¿no? Se ganó 7-2 y por fin, ¿no? Uno de los sueños que Tete tenía cuando empezó a jugar fútbol sala, porque fui de la generación de ver a Ciudad de Málaga. Yo iba al tiro pichón y tuve la suerte de ver Ciudad de Málaga contra Interview.
Interview Joy, un mítico, y yo veía esos partidos y yo decía, yo un día tengo que ser el protagonista, yo tengo que ser jugador, y cumplí uno de mis sueños, que fue pues, jugar en primera división con el Humantequera, y la verdad que uno de los momentos más felices de mi vida también. Y estamos ya en la etapa esa, donde ya estás aquí, estás en tu tierra, estás viviendo tu etapa que ya sabes que tarde o temprano llega al final. ¿Cómo calcula o no se calcula que llega al final? Y segundo, ¿cómo le das vuelta de yo no voy a dejar este mundo? Pues si te soy sincero, en el 2008, 2009, 2010 aproximadamente, en ningún momento si me llegas a decir tú, oye, tú tienes madera de entrenador, porque me lo decían ya, no era un jugador por mi manera de ser, fue un jugador inteligente que jugaba entre líneas, entonces muy comunicador en la pista con los demás equipos, con los jugadores, me gustaba siempre estar encima de ellos, ayudando a Molly. Yo llevaba ya la estrategia desde que llegué aquí. Molly me dijo, tú eres el que lleva la estrategia, y yo me acuerdo de entrenar yo la estrategia. Molly no se metía en eso, me dejaba ya a mí. Y sí que es cierto que a medida que fueron pasando los años, en 2011, 2012, ya empezó a picarme el gusanillo. Ya empezó a picarme, digo, bueno, pues me voy a sacar el nivel 1, porque ya que he sido jugador, pues me voy a sacar el nivel 1 y ya lo tengo. Y después el nivel 2. Y cuando te quieres dar cuenta, pues tengo los títulos bueno, y me retiro, que me retiro en el 2017. Y Molly directamente pues me dice que no, que yo tengo que seguir con él, que ya estaba haciendo la estrategia, que yo que nunca había tenido segundo entrenador, pero que quería que fuese yo el segundo entrenador. Y entonces pues directamente termino la temporada bueno, y antes tuvo el intento de retirada, que en el año que termina la primera división, yo decido, ya había jugado en primera, digo, ya he terminado un ciclo, tengo 41 años, yo creo que está bien, yo decido retirarme y entro en el cuerpo técnico con Molly, lo mismo que había pasado anteriormente, pero hay una operación que firmamos a Burrito, y Burrito en el último día de mercado le sale una operación del Betis, nos deja porque económicamente el chico pues era joven y económicamente, y el club lo libera, y entonces Molly me convence, me dice, oye, Tete, yo necesito que juegue un año más, que nos eche una mano, que el equipo le hace falta tu experiencia, y el último día de mercado pues digo que sí y vuelvo a jugar un año más, ¿no? Y juego un año más y al año siguiente ya digo, bueno, juego un año más, pero ya lo dejamos. Y así fue. Jugamos los playoffs de ascenso ese año, perdemos con Opa Rulo y ya cuelgo las botas definitivamente y me enrollo con Molly desde un primer momento, 4 años como segundo entrenador y actualmente 4 años como primer entrenador en el Málaga Ciudad Redonda, el antiguo Mantequera, y afrontando mi quinta temporada como primer entrenador. Y esta parte os lo digo ya, no penséis que vamos a seguir hoy aquí. Esto va a ser una segunda parte, porque estáis viendo todas las vivencias que tiene, todas las cosas que nos cuentan, y yo estoy seguro que queréis escuchar lo mismo que ha dicho de jugador, ya después sus vivencias como entrenador, porque no nos olvidemos que nos tiene que contar algo histórico que ocurrió con la UMA, como fue cuando fue con la Copa del Rey. Pero eso será en la segunda parte, os lo garantizo. Muchas gracias, Tete, y ya lo Nada, sabes que hay segunda parte. nada, muchas gracias.